Yo creo que de los momentos más duros era cuando llegábamos, nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales, no nos veían ni hablar, los pacientes eran mayores, no nos escuchaban. Y ahora empezamos otra vez a subir al ritmo de escalada que tuvimos la última vez, no sé si lo aguantaríamos. Son 3 sanitarios de la unidad de infecciosos del Hospital de Salamanca, testigos en primera persona del ascenso de la curva. Hola, ¿cómo están? Testimonios que nos ponen los pies sobre la tierra, a los que hoy añadimos un dato que refrenda el éxodo de madrileños a Castilla y León durante la pandemia. Entre marzo y abril, la dispensación de medicamentos en la comunidad aumentó un 230%. Son 140.000 recetas más que las habituales en ese periodo. Indignación por estas imágenes en Tomelloso, una de las localidades con más contagios. Hoy el 70% de españoles estrenan fase 2, entre ellos los vecinos del Bierzo y La Ciana. Hoy el café se lo han podido tomar dentro. Para completar la desescalada, el Gobierno buscará aprobar una nueva prórroga para la que ya sumaría. Entre tanto, 7 comunidades, incluida la nuestra, Benjamín López, le piden gestionar el ingreso mínimo vital. Esos son los 2 frentes políticos que tiene abiertos el Gobierno. Parece que la prórroga la tiene amarrada con los votos de PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, pero 7 comunidades autónomas del PP y del PSOE se rebelan. Quieren igualdad de trato con Navarra y el País Vasco y quieren gestionar ellas también el ingreso mínimo vital. Es la provincia de Salamanca después de la tormenta de ayer. Así ha amanecido con daños y el susto en el cuerpo. 7 vecinos de Martín de Yeltes tuvieron que ser rescatados en Zodiac. Este fin de semana, ya lo ven, ha cambiado mucho el tiempo. Hemos pasado de sol y mucho calor a lluvias, tormentas y granizo. Y Francisco, ¿qué nos espera para esta primera semana de junio? Hola Alejandra, pues vamos a seguir en esa línea. Tiempo tranquilo durante las mañanas, pero por la tarde se vuelven a formar esas tormentas, sobre todo en zonas del norte. Hoy están activos allí los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas bajan, pero muy poco y siguen siendo altas. Los libros abandonan su encierro, dejan la cuarentena para ayudarnos a pasar lo que queda de ella. Hoy han abierto con este protocolo las bibliotecas públicas de Castilla y León. Es la UCI del Hospital de Salamanca en plena pandemia. Por primera vez vemos desde dentro la realidad a la que se han enfrentado y enfrentan los sanitarios de Castilla y León, luchando incansablemente contra un enemigo invisible. Son escenas duras, difíciles de ver y que a ellos les van a acompañar siempre. Ver cómo empezaban a venir pacientes, cómo se empezaban a abrir plantas, una detrás de otra, hasta llegar a completar todo el hospital. Era como la sensación de ir a la guerra. O sea, yo me acuerdo perfectamente de coger la mochilita con tus 4 cosas que parecía que ibas a la guerra. Es que además, como médicos, no estábamos preparados para algo así, para lo que hemos vivido. Estaban acostumbrados, o eso creían, a lidiar con infecciones de todo tipo hasta que llegó el coronavirus. Vino de golpe, en masa, hasta saturar la unidad de infecciosos de Salamanca. Estaba, de hecho, preparada para atender solo 4 pacientes al día y llegaron a superar el medio centenar. Hoy, Amparo, Mocef y Cristina, 3 sanitarios que se enfrentaron al crecimiento de la curva, recuerdan los momentos más duros de aquellas semanas. El primer recuerdo que tenemos todos, que hablando de este momento, es que no tenemos recuerdos, ¿eh? El primer y único recuerdo que tengo es del primer paciente que vi y a partir de ahí ha sido todo difuso totalmente. Muchos pacientes muy malos, muy graves, muy de golpe, o sea, nos ha desbordado absolutamente todo. Tuvimos que poner sillas en los pasillos para que las enfermeras, las auxiliares, todo el mundo que, sobre todo que pasa muchas más horas en la planta, pudieran sentarse porque se mareaban. Yo creo que de los momentos más duros era cuando llegábamos, nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales, no nos veían ni hablar, los pacientes eran mayores, no nos escuchaban, no nos entendían. Cuando llegabas a casa intentabas leer lo que habían publicado nuevo, cada día eran pues, bueno, un montón de artículos, sobre todo al principio, pero sin ningún tipo de evidencia todavía clara. Entonces pues realmente pues hemos ido aprendiendo día a día. Estábamos buscando
la excusa de por qué ese señor se ponía malo o esa señora se ponía malo, porque no lo entendías, porque te creaba ansiedad. Y eso es la realidad. Es que los protocolos que hicimos al principio estaban pensados para tener un máximo de 4 pacientes. Estamos todavía muy cansados y el volver otra vez a vivir todo aquello y cómo nos golpeó de fuerte, o sea, el volver a tener 70 ingresos al día, volver a tener todas las plantas llenas, yo realmente no sé si lo aguantaría, ¿eh? Hoy les ofrecemos un dato que refrenda el traslado de personas de otras comunidades autónomas a Castilla y León. En marzo y abril, en pleno estallido de la pandemia, se dispensaron 140.000 recetas más que el año pasado. Segovia es una de las provincias damnificadas por ese éxodo de madrileños. Durante los meses de marzo y abril, 1.225 personas solicitaron el traslado de su tarjeta sanitaria desde Madrid a la provincia de Segovia. A esto hay que sumar los miles de recetas dispensadas en las farmacias de Castilla y León a pacientes procedentes de otras comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, ese incremento ha sido del 230% respecto a los mismos meses del año pasado. Los madrileños huyeron a sus segundas residencias durante el estado de alarma. Se ha notado que ha venido mucha gente. Nosotros que andamos mucho por ahí también y damos la vuelta, sí se ve. Hay un dato que lo evidencia, el de recetas dispensadas en las farmacias como esta de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Solo en marzo y abril de este año la cifra aumentó un 230%. Nosotros a lo mejor es normal en verano, que viene la gente y tal, no en esta época, pero sí, se nota que ha habido mucha gente. Sucede lo mismo con la atención sanitaria. Ha subido un 66% el número de personas que acudieron a urgencias o a atención primaria. Que no se han quedado en sus casas, se han venido aquí, a la segunda vivienda. En determinados momentos del año son muchos los ciudadanos que solicitan un cambio de tarjeta sanitaria a esta comunidad por sus vacaciones o por motivos de trabajo. Esa cifra, la de desplazados, es el doble este año respecto a la anterior y más de la mitad de quienes han hecho ese cambio proceden de Madrid. Que puede explicar hasta el 68% de la incidencia, de la mortalidad y de la seroprevalencia de la COVID-19 en cada provincia. Esto significa que hay miles de personas que sortearon los controles y que viajaron en plena pandemia. Eso tuvo sus consecuencias. Enfado, indignación y también miedo en Tomelloso, Ciudad Real, después de este multitudinario botellón el fin de semana. Hasta 3.000 jóvenes se citaron irresponsablemente para beber, sin cumplir con la distancia social necesaria y con la obligación de llevar mascarilla. Y aún así se jactaron y dejaron constancia de ello en redes sociales. El hecho es doblemente preocupante porque esta localidad es una de las más castigadas por la COVID-19 en España, con 300 fallecidos y numerosos casos. Después de ver esas imágenes es más importante que nunca concienciarse de que reencontrarse con amigos no debe conllevar volver al alcohol. Asociación Dual lanza esta campaña Entre fase y fase, no desfases, para alertar a los jóvenes. Por mucho que se avance en la desescalada, los botellones están prohibidos y además pueden ser un foco de contagio importante. Son comportamientos insolidarios que además ponen en riesgo el avance de todos. Desde hoy el 70% de la población en España se encuentra en fase 2, entre ellos los territorios del Bierzo y la Ciana como avanzadilla de nuestra comunidad. Esto les va a suponer que durante una semana sus 132.000 vecinos estén separados del resto de la provincia de León. Silvia Nogueiro, ¿ya está claro cómo podréis moveros? Que el viernes aún había dudas. Buenas tardes, el Bierzo estrena fase 2 y lo hace muy animada, una fase que nos permite recuperar algunos de nuestros hábitos, pero que también convierte a la comarca del Bierzo en una isla. Durante al menos 7 días solo se podrá comunicar con la Ciana, que está dentro de su área sanitaria, pero el resto de viajes a la provincia y a la capital estarán prohibidos, al menos hasta el próximo lunes. Javier disfruta de su primer café en un bar desde el pasado 13 de marzo. Es una cosa que es lo que se echaba de menos. Por la mañana yo que estoy trabajando, pues a media mañana un cafetín con un pinchito viene muy bien. Ya podemos acceder al interior de los negocios, pero nada de apoyarnos en la barra. Lo importante es que no esté la gente de pie.
de pie, porque al estar de pie se aglomera más gente. El Bierzo disfruta de sus primeras horas en la fase 2. En su capital, Ponferrada, se nota más actividad, aunque los ciudadanos viven ajenos a este cambio. Sigo haciendo prácticamente la misma vida que la fase 1, pero bueno, por lo menos se ve más ambiente y más vida en la calle, que eso es lo importante. Igual que la fase 1, yo no veo cambio sustancial. Una fase 2 que aísla a la comarca al menos una semana. Solo podrá conectarse con la Ciana en la misma fase por estar dentro de su área sanitaria. Hemos hecho el trabajo bien, y haciendo el trabajo bien tanto la población como el sistema sanitario, como tú bien has dicho, pues los resultados son esos. En eso también somos diferentes. De momento nos conformamos con recuperar algunos de los hábitos que dejamos aparcados antes de esta crisis. Y los municipios en fase 1, situados en zonas fronterizas, tienen problemas añadidos cuando todavía no se puede cambiar de provincia. En Villamandos, en el sur de León, los vecinos quieren poder ir a comprar a Benavente, a apenas 20 kilómetros, como han hecho siempre. Este pueblo leonés de Villamandos está a apenas 12 kilómetros de la frontera con Zamora, por eso muchos de sus vecinos realizan sus compras habituales en las grandes superficies de Benavente. Sin embargo, la prohibición de moverse entre provincias en esta fase 1 les está generando un problema, sobre todo de economía doméstica. La otra alternativa que les queda de una gran ciudad sería ir a León capital, eso sí, a más de 60 kilómetros. Es una de las localidades situadas más al sur de León. Apenas 7 kilómetros les separan de la frontera con Zamora, provincia donde muchos de ellos realizan las compras. Un flujo que se mantuvo durante el estado de alarma por ser de primera necesidad, pero que ha vetado la llegada de las fases. Me paraba la Guardia Civil y me preguntaba dónde iba a hacer la compra. Y bajaba a Benavente y no me decía nada. Ahora que ya estamos en fase 1 nos están poniendo muchísimos problemas. Con 200 habitantes, Villamandos tiene un bar, una farmacia y este pequeño ultramarinos que no cubre todas las necesidades. Por eso reivindican que les permitan seguir yendo a Benavente. Siempre hemos ido a Benavente, ya no de ahora por lo de la pandemia ni nada de esto, sino en general, y que ahora nos corten solamente por ir a la compra, porque a nada más queremos ir. Pensionistas, familias numerosas o personas con pocos recursos cuya economía no se podría permitir ir a las grandes superficies de León capital a casi una hora. Yo entiendo el motivo por el que se separan las provincias, pero también tiene que pensar que la gente que tenemos pocos recursos económicos, a nosotros nos suple más bajar a Benavente, que es muy poquita distancia, a desplazarnos hasta León. Se han organizado para que uno de ellos compre para varias familias para minimizar los riesgos, pero temen exponerse a las multas. Si para hacer unas compras de primera necesidad nos va a caer una multa de 601 euros mínimo. Un flujo entre provincias que no estará permitido hasta la fase 3. Y estas que ven son imágenes de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que aún se encuentra en fase 2. Se espera que esta isla pase la semana que viene a la fase 3, la última antes de la llamada nueva normalidad, que permite, entre otras cosas, consumir dentro de bares y restaurantes y reabrir las zonas comunes de los centros comerciales. Por el momento, hoy solo se han estrenado en la fase 3 La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera. Un trabajador de 63 años ha fallecido esta mañana en un accidente laboral que ha tenido lugar en una empresa del polígono industrial de Cubillos del Sil. Nos vamos hasta allí en directo. Manuel Domínguez, buenas tardes. ¿Qué más datos tenemos? Buenas tardes. El operario se precipitaba al vacío desde un punto donde supervisaba labores de descarga. Se precipitaba por causas que en este momento se desconocen. Realizaba unos trabajos de mantenimiento en una de las naves de la factoría Tevitec dedicada a la fabricación y procesamiento del vidrio aquí en el polígono industrial del Bayo en Cubillos del Sil. A pesar de la celeridad en la intervención del personal médico del servicio 112, nada pudieron hacer por su vida. La empresa Tevitec se ha puesto de inmediato a disposición de la autoridad laboral competente para el total esclarecimiento de este siniestro, que ya está siendo investigado y se que cobraba la vida de ese trabajador de 63 años. También el sindicato Comisiones Obreras se ofrece para realizar todas las actuaciones que sean necesarias para esclarecer lo sucedido. Así bajaba ayer el agua y el granizo por la provincia de Salamanca. El torrente se formó en un visto y no visto. Puso patas arriba a varios pueblos y a sus vecinos, que no olvidarán la tormenta con la que se despidió el mes de mayo.
Tremenda tormenta la que ayer cruzó la provincia de Salamanca. La peor parte se la llevaron los vecinos de Martín de Yeltes. 7 tuvieron que ser rescatados en Zodiac. Especialmente afectada la calle traviesa de esta localidad que va a dar a la vía. Paco Gómez, ¿cómo ha amanecido hoy el pueblo? ¿Cuál es el balance de daños? Buenas tardes. Es un día en el que Martín de Yeltes trata de recuperar la normalidad, reparando los muchos daños ocasionados por esa intensa tromba de agua y de granizo nunca vista. En palabras de los vecinos, 3 horas en los que llovió como si nunca hubiera llovido en esta localidad. Para hacernos una idea de las dimensiones, este cauce en el que nos encontramos, ahora prácticamente seco, se vio desbordado por completo. El agua subió varios metros, anegando muchas de las viviendas que se encontraban en la zona. 7 vecinos tuvieron que ser además rescatados de sus casas por lancha Zodiac. Tras una larga noche, un largo día por delante en Martín de Yeltes. Momento de hacer balance de la inmensidad de daños ocasionados por una tormenta de granizo que ya tiene el calificativo de nunca vista. Y es que yo desde la que llevo viviendo aquí nunca lo había conocido. Había alguna vez saltado agua, pero no como ayer. La peor parte se la llevaban los vecinos de esta calle. El agua entraba en tromba y llegaron incluso a temer por su vida. Estuvimos achicando agua, mi marido, mi hija y yo, hasta que ya nos dimos cuenta que era imposible, que teníamos que salir, que ya nos llegaba hasta el muslo el agua. Otros tuvieron que pedir auxilio de los bomberos, que los rescataron en lancha. En barca porque eran personas mayores y los tenían subidos en la mesa, a los dos, con oxígeno y con todo, y bueno, ha sido horroroso. Además de lo ocurrido en las casas, infinidad de daños en explotaciones y huertos repartidas por todo el término. Un desastre. Tengo un huerto allí y otro aquí y esa pared me la ha tirado, me ha ahogado un montón de gallinas, esa pared la reventó el agua. Incluso la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro se vio afectada al llevarse la tromba parte de la plataforma, obligando al corte de la circulación ferroviaria. Son los efectos de la intensa tormenta de este domingo en la provincia de Salamanca. Lluvia y granizo que provocaron varias inundaciones en municipios como Martín de Yeltes, donde fue necesaria la intervención de los bomberos y la Guardia Civil. Mirad los contenedores. La primera llamada al 112 antes de las 5 de la tarde alertaba de una inundación en una nave de almacenamiento de pienso para animales junto al depósito de agua de la localidad, y así hasta una decena de avisos por incidencias relacionadas con la tormenta. El pedrisco acumulado taponó el sistema de recogida de aguas y empezó a causar problemas. Inundaciones en varias calles como esta, establecimientos e incluso en viviendas particulares. La situación hizo necesario rescatar a los inquilinos de una vivienda y así en Zodiac tuvieron que ser evacuados de sus casas. También hubo que avisar a Adif porque la lluvia provocó daños en varias traviesas de la línea de ferrocarril a las afueras del pueblo. Complicada tarde de domingo para otros municipios salmantinos como Boada, Matilla de los Caños o la Fuente de San Esteban, sorprendidos también por la fuerte tormenta. Luis Tudanca ha recorrido hoy las zonas más afectadas en esta localidad. Aquí ha vuelto a lamentar la ausencia de un fondo autonómico para contingencias agrarias que permitiría, a su juicio, dar una respuesta rápida a este tipo de catástrofes. Por eso ha urgido a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca a habilitar de inmediato partidas específicas para ayudar al municipio. Y vamos a pedir que tanto la Diputación Provincial de Salamanca como la Junta de Castilla y León se pongan en contacto de manera inmediata con el Ayuntamiento, hagan una evaluación precisa de los daños y pongan a disposición medidas extraordinarias para resarcir de todos los daños que se han producido en esta tormenta, ¿no? Fuertes tormentas y granizo, incluso de récord, y no solo en Salamanca. Francisco, las hemos visto en más puntos y además parece que van a seguir. Hola otra vez, Alejandra, así es. Varias de las lluvias más fuertes de toda España cayeron ayer en Castilla y León. En zonas de Salamanca superaron hasta 40 litros por metro cuadrado, eso sí, en todo el domingo. Así caía el granizo en zonas de Ávila. En la estación del Retiro, en el centro de Madrid, ayer cayeron 35 litros por metro cuadrado en una sola hora. Es récord, y eso que la estación tiene 100 años de historia, nunca antes había llovido así en mayo. El problema es que 18 de esos 35 litros cayeron en apenas 10 minutos. Comienzan a correr los plazos administrativos. Coincide con la reapertura al público de las diferentes administraciones. Como ven, con todas las medidas de seguridad. En cuanto a la declaración de la renta, solo se atenderá de manera presencial en las localidades que estén ya en fase 2. Y los plazos procesales será el jueves día 4 cuando se retomen.
Este fin de semana se celebraba el Día Sin Tabaco, una fecha que la Asociación Española contra el Cáncer aprovechaba para recordar que durante estos 2 meses de confinamiento, el 7% de la población en nuestro país ha dejado de fumar. Sin embargo, estos datos contrastan con la venta de tabaco en los estancos, donde ha sido igual o incluso superior. La gente compraba en cantidades grandes y venía menos gente. Entonces, o sea, venía la misma gente, quiero decir, pero se llevaban cantidades grandes. Posiblemente por salir a dar un paseíto todos los días, pues se venían, compraban una cajetilla, al día siguiente otra, pero bueno, sí que es verdad que ha habido gente que ha comprado más pues por no salir o... Las bibliotecas públicas despiertan hoy de su letargo. Los libros salen de la cuarentena, nos vuelven a esperar en los estantes, aunque el préstamo será más laborioso de lo que solía ser. María Ramos, Biblioteca de Castilla y León. Buenas tardes. En esta fase 1 todavía no vamos a poder entrar a la sala de consulta a hojear los libros y llevárnoslos directamente. Para los préstamos vamos a tener que seguir un protocolo. Hay que hacer la solicitud de lo que queremos por teléfono o por internet y después serán los trabajadores de la biblioteca quienes van a preparar nuestros pedidos en estos sobres. Ahora nos vamos a poder llevar el doble de libros, hasta 10, y durante un mes o mes y medio si ampliamos esa reserva. También podremos venir a la biblioteca para devolver todo aquello que nos llevamos antes del estado de alarma y el plazo de devolución se alarga hasta el 30 de junio. Antes de que abra la puerta ya hay cola de fieles lectores. Después de tantos días de confinamiento, pues por lo menos acoger algo para poder leer en condiciones. No puedo estar sin leer. Voy a devolver los libros de mi hijo. Las devoluciones van directas a estas cajas. De aquí a un depósito donde pasan 14 días de cuarentena. Como el papel es poroso, puede quedar el virus en 3 o 4 días. Con 14 días está clarísimo que llevas un libro en perfectas condiciones. Las salas están vacías. Ahora es el bibliotecario quien busca y prepara nuestro pedido. Ahora mismo tenemos 50 lotes esperando a recoger, pero ya hemos entregado alguno y los compañeros están continuamente preparando. En estos 2 meses y medio han prestado 58.000 documentos en la plataforma digital, los mismos que en todo 2018. Todo lo más prestado últimamente es las novelas de Almudena Grandes, de Pérez Reverte, de Libes. Los de papel de momento seguirán solos, esperando a que volvamos a hojearlos, pero quien quiera leer puede. Las bibliotecas prestan más documentos y por más tiempo. Las piscinas de verano no solo miran al cielo, también al Boletín Oficial del Estado. En principio podrán abrir sus puertas con la entrada de la fase 2, eso sí, con un aforo reducido al 30% de su capacidad y mayor distancia en la zona de hamacas. Esta de Soria ya ultima el llenado del vaso, con la vista puesta en la próxima semana. Es lo que nos preocupa, porque realmente el solo poder meter 168 personas a la vez, posiblemente algún día de fin de semana sea complicado y habrá gente que se tenga que esperar o quedarse sin entrar al recinto. El efecto de la COVID-19 ya tiene su reflejo en las estimaciones del Producto Interior Bruto. En el primer trimestre de 2020 registró un descenso del 3,2% en nuestra comunidad, frente al descenso de la media nacional del 5,2% en la tasa interanual. Se espera que este trimestre la caída sea mayor. Por sectores, los más afectados fueron la construcción y la industria. El consejero ha asegurado que, a pesar de la situación de incertidumbre, no desisten de presentar presupuestos este año. No hemos renunciado a presentar el proyecto de presupuestos, pero sí, lógicamente, decimos que para presentar el proyecto de presupuestos hace falta conocer con certeza algunos datos de los cuales hoy carecemos con cierta visibilidad. Ya no digo precisión, pero con cierta orientación, tanto cuál va a ser el escenario de ingresos, de evolución de los ingresos y de transferencias del Estado, como cuál va a ser la evolución final del gasto en determinadas actividades muy ligadas a la crisis sanitaria. El rey ha enfatizado la importancia de que se conjugue la seguridad sanitaria con las necesidades económicas. Felipe VI lo ha dicho en su discurso en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, en el que ha pedido unidad durante la recuperación tras la pandemia. Secretaría de Estado de Comercio,
sumando esfuerzos y aplicando inteligente y coordinadamente nuestras energías, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, toda la solidaridad y toda la solvencia de las que los españoles somos capaces y también merecemos. Gran desplome de las matriculaciones de turismos también en mayo, solo han sido 34.000 unidades, un 73% menos que el año pasado, su peor cifra histórica tras la del mes de marzo. En Castilla y León la caída es similar, con solo 770 matriculaciones. Ha aumentado la compra de motores diésel y sobre todo de alternativos, que se acercan ya a la quinta parte del total. Creían que el decreto del Ministerio con ayudas para la cultura les incluía a ellos, a los toreros. Por eso recibieron con agrado la noticia de que iban a poder percibir una prestación económica extraordinaria. Sin embargo, los problemas han surgido cuando han ido a solicitar esta ayuda. Con las plazas cerradas, los más de 10.000 toreros de España llevan desde octubre sin ingresos. La masa social, digamos, la que componemos las cuadrillas y eso, la verdad que lo estamos pasando mal porque dependemos, lógicamente, de las actuaciones. La aprobación de un paquete de ayudas para la cultura a principios de mayo dio esperanzas a este gremio, pero el Servicio Público de Empleo no les está concediendo las prestaciones por no estar incluidos expresamente en el Real Decreto. Cuando llega la parte de actuantes en plazas de toros, pues ponen puntos suspensivos y ahí viene el problema que está viniendo en las delegaciones del INEN. Y de momento nos están dejando fuera. En la última Comisión de Cultura del Congreso, el ministro Uribes incluyó por primera vez de forma específica al sector en este Real Decreto. Y la tauromaquia está en el Ministerio de Cultura desde 2010. Lleva 10 años ahí. Sin embargo, la tauromaquia lamenta que Uribes no explicitase la inclusión de estos profesionales en las ayudas extraordinarias para los artistas. Las reivindicaciones son no ser menos, no estar discriminados, ni en trato, ni presupuestariamente, ni en atención a necesidades. Esperan que esta semana el Gobierno concrete la fecha de una próxima reunión entre el ministro y el sector taurino para hablar también de retomar la temporada con la desescalada. Sigue creciendo exponencialmente el incendio en Estados Unidos por las manifestaciones contra el racismo en las actuaciones policiales. Por cada aumento de la respuesta policial se incrementan las protestas, disturbios y saqueos. La situación es tan tensa que 40 ciudades han tenido que decretar el toque de queda. Las llamas de la ira popular han vuelto a llamar a las puertas de la Casa Blanca. Así ha terminado la manifestación en Washington por la muerte de un afroamericano asfixiado por un policía en Minnesota el lunes pasado. Una noche más, Donald Trump ha podido ser testigo de las protestas desde las ventanas del despacho Oval. Hoy ha trascendido que el presidente llegó a refugiarse en el búnker de la Casa Blanca en la madrugada del viernes. Trump acusa a la organización Antifa de haber instigado las revueltas y ha anunciado que la va a incluir en la lista de grupos terroristas. Mientras las protestas vuelven a derivar en saqueos como estos en Chicago. O estos otros en Minneapolis. Allí las masas han linchado al conductor de este camión cisterna que intentaba abrirse paso entre los manifestantes que cortaban una autovía. En California se han producido atropellos de manifestantes como el de esta mujer. En Nueva York han sido estos coches patrulla los que han arremetido contra quienes los rodeaban. Es el contraste entre unos agentes y otros en la Gran Manzana, porque allí estos otros policías se han arrodillado así para mostrar su rechazo a la violencia racial. Ocurre mientras los disturbios se suceden de costa a costa y ya dejan 2 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos. 40 ciudades ya han declarado el toque de queda y la Guardia Nacional se ha desplegado en 15 estados. Con la investigación sobre el 8M en plena ebullición, ABC lleva hoy a su edición esta exclusiva. La ministra de Igualdad reconociendo al día siguiente de la manifestación que el descenso de participantes se debió al miedo al coronavirus. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la pastilla? Creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación... Una cámara encendida recogió las palabras de Irene Montero antes de una entrevista con la ETV. O sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones... Otras veces han sido micros abiertos, esta vez una cámara la que ha captado estas palabras, cuando menos incómodas ahora mismo para el Gobierno. El Ejecutivo inicia una semana que no tendría que tener grandes sobresaltos, porque ha recuperado los apoyos de la investidura y Benjamín López Madrid podrá prorrogar por última vez el estado de alarma.
Así es, Alejandra, saludos de nuevo. Parece que la votación de la sexta y última prórroga del estado de alarma la tiene perfectamente amarrada gracias a los votos del PNV y Esquerra Republicana. Ciudadanos va a anunciar el sentido de su voto el miércoles, pero en cualquier caso ya no va a ser decisivo. El frente que sí tiene abierto ahora el Gobierno es el de la gestión del ingreso mínimo vital. Castilla y León y otras 6 comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas incluso por el Partido Socialista, han mostrado a Sánchez su malestar porque sean solo Navarra y el País Vasco las que gestionen esa prestación. Exigen al presidente un trato justo e igualitario. Lo pedía este domingo el presidente de la Junta. Tenemos el mismo derecho que otras comunidades autónomas y así se lo he pedido al presidente del Gobierno de España. Castilla y León quiere el mismo tratamiento que País Vasco y Navarra y por ello reclama la gestión del ingreso mínimo vital, algo que también han pedido otras comunidades. Estamos preparadísimos porque tenemos experiencia de gestión. Pero según el ministro de Seguridad Social, si no se trata igual a todas las comunidades, es por cómo han gestionado otras prestaciones similares. No han demostrado en los años que llevan gestionando, muchas de ellas llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces. La Junta no ha tardado en responder. Tanto el País Vasco y Navarra tienen un elemento diferencial respecto del resto. No creo que sean más listos que los demás, sencillamente tienen un sistema diferencial de financiación. El Gobierno regional recuerda que ya en 1990 se reguló el ingreso mínimo de inserción y desde 2007 en nuestro estatuto está reconocida la renta garantizada de ciudadanía, que ha llegado a contar con 79 millones de euros de presupuesto. Mientras, ante esta petición de muchas comunidades, la reacción del PNV... Es un tanto, permítame, pero un tanto infantil ese criterio. Por cierto, que los nacionalistas vascos serán decisivos para la nueva prórroga del estado de alarma. Con su sí y la abstención de Esquerra, saldrá adelante, aunque el Gobierno quiere de nuevo también el apoyo de Ciudadanos. Por favor, que la reunión... No se trata de que una fuerza política intente imponer al resto. Se trata de que todas las fuerzas políticas seamos capaces de ceder para llegar a ese punto de equilibrio, para llegar a ese punto en el que todos estamos de acuerdo. Por tanto, esto lo tenemos que afrontar sin líneas rojas. Así respondía ayer el presidente de la Junta a las palabras de Luis Tudanca el viernes, asegurando que había un acuerdo para reabrir los consultorios locales. Hoy el PSOE se ratifica en su postura. No se va a levantar de la mesa, pero pide a Mañueco que deje de tensar la cuerda. Y entre otras cosas lo dice porque Partido Popular y Ciudadanos han presentado este fin de semana sendas mociones de censura en Peñafiel y en Guardo. Lo que quiso decir ayer es el señor Mañueco que va a mantener los 3.500 consultorios rurales, por ejemplo, cerrados todo el verano, una absoluta temeridad. Lo que tiene que dar es respuesta de cuáles son para él las líneas rojas que está dispuesto a tragar con el señor Igea. Si Luis Tudanca no está en ese pacto, no hay pacto. Si no hay pacto, nadie estará dedicado a los castellanos y a los leoneses porque están a otras cosas. El confinamiento ha sido, si cabe, más duro para ellos. Han perdido sus rutinas, todos sus quehaceres diarios y ahora mismo esperan poder volver a los centros ocupacionales que siguen cerrados. Son las personas con discapacidad intelectual. El coronavirus también las ha golpeado. En plena inclusión son 14 las fallecidas y casi 300 las contagiadas. María y Raúl no se conocían antes del estado de alarma, pero se han convertido en compañeros de cuarentena. Al principio digo, uy madre, a ver si va a ser un chico muy exigente, muy tal. Ella vivía con 2 de sus hermanos que también tienen discapacidad intelectual. En marzo se fueron a una vivienda tutelada y María se quedó sola. Desde entonces Raúl pasa con ella 1 hora todos los días de la semana. Si no le marques esas pautas, María siempre va a estar sentada en el sofá con el móvil, con la televisión o tirando de la nevera. Yo comprendía que yo me tenía que quedar en casa por mi bien y por el bien de los demás, pero a la vez, no sé, y hay veces que me sentía un poco de bajón, un poco triste. Porque no ha sido fácil digerir qué estaba pasando para las personas con discapacidad intelectual. Ha sido muy difícil en muchas situaciones hacer entender
no a los padres, que lo tenían muy claro, sino a las personas que atendemos, que entendieran por qué no podían acudir a sus centros y servicios. Centros donde ellos establecen rutinas que les ayudan en su día a día y que hoy continúan con sus puertas cerradas. Las asociaciones trabajan pensando en una única opción: reinventarse. Hay que readaptar los servicios, hay que contar con apoyos más personalizados y eso supone más profesionales. En definitiva, más costes. Plena Inclusión ha invertido en EPIs en tan solo 2 meses 180.000 euros. Llevaba desde que comenzó el estado de alarma sin salir de casa y hoy por fin ha podido dar su primer paseo. Dora García es una de las usuarias del servicio de acompañamiento que Cruz Roja puso en marcha la semana pasada y que está dirigido a personas mayores de 70 años que no pueden salir solas. Nos adaptamos a la persona, tienen que ser paseos de máximo 45 minutos, 1 hora, ¿vale? Para que pues la persona tampoco se canse en exceso y se irán haciendo de forma gradual a demanda del usuario. Dora dice que la sensación al dar este primer paseo post-confinamiento es de libertad con mayúsculas. Una alegría, vamos, es insuflarme una inyección de optimismo pues bestial. Un beneficio para ella, pero también para la voluntaria que se encarga de acompañarla. Estoy estudiando trabajo social y quieras o no, pues voy a tratar con muchos colectivos y así también me aporta experiencia. Lidia es uno de los 17 voluntarios encargados de acompañar a los mayores que soliciten este nuevo servicio de Cruz Roja. Más de medio centenar de personas se van a beneficiar en toda la provincia. Zamora está de fiesta. Este lunes celebra la Romería de la Iniesta y este año se ha convertido en una tradición inédita, casi sin actos. Tan solo se ha podido celebrar una misa con estrictas medidas de seguridad y aforo limitado y ver durante solo unos instantes a la Virgen. Alba Villalba, cuéntanos. Cada lunes de Pentecostés desde hace más de 700 años, Zamora celebra su fiesta más tradicional y también la más popular, la Romería de la Iniesta. Miles de romeros se acercan caminando desde la capital hasta aquí, hasta esta localidad, la Iniesta, acompañando a la Virgen de la Concha. Y aquí se realiza el encuentro con la Virgen de la Iniesta. Este año, debido a esta pandemia y a esta crisis sanitaria, no ha podido celebrarse. Tan solo una Eucaristía ha sido el acto que se ha podido llevar a cabo. Y hoy nos vamos a ir con las imágenes de una primavera que ha pasado inadvertida para nuestros ojos. El confinamiento nos ha impedido disfrutar de los colores y de los paisajes propios de esta época del año. Pero gracias a ustedes, a nuestros telespectadores y también a sus cámaras de fotos, hoy podemos deleitarnos con la belleza de estas capturas fotográficas. Con todo este estallido de color, hoy nos despedimos. Ahora llegan los deportes con Diego Espinilla y más información a las 8:30. Nosotros, ya lo saben, regresamos mañana a la misma hora. Feliz tarde. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. De las olas de California a las aguas tranquilas del Pisuerga a su paso por Valladolid. Enseguida les contamos la historia de Ángel Curiel, el surfista adaptado que superó una parálisis tetrapléjica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo quedan 10 días para que regrese el fútbol. Hoy mismo, Fernando Escudero, muy buenas tardes. Se ha activado la fase 4, la de entrenamiento total. El fútbol profesional, buenas tardes Diego, ha entrado este lunes en su fase definitiva, la de precompetición. Los 4 equipos de Castilla y León, que anoche conocían los horarios de sus 2 primeros partidos, se han ejercitado ya con las plantillas al completo.
El Real Valladolid lo ha hecho en el anexo al José Zorrilla. Antes de dar comienzo al entrenamiento, jugadores y cuerpo técnico han guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del COVID-19. Los de Sergio González retomarán la competición en Butarque contra el Leganés el sábado 13 de junio a las 7:30 de la tarde y recibirán al Celta de Vigo el miércoles 17 a la misma hora. Horarios también confirmados en Segunda División. El duelo autonómico Mirandés-Numancia, el primer partido que fue suspendido en nuestro país por el coronavirus, se jugará el domingo 14 a las 5 de la tarde en Andúba. 2 días antes tendrá lugar el estreno de la Ponferradina a las 9:30 de la noche en el Carlos Tartiere de Oviedo. Precisamente el conjunto berciano será el encargado de abrir la jornada 33. Los de Bolo recibirán al Elche el lunes 15 a las 7:30 de la tarde en el Toralín. Para el jueves 18 los 2 encuentros restantes. A las 7:30 de la tarde Huesca Mirandés en el Alcoraz y a esa misma hora Numancia Cádiz en Los Pajaritos. Los futbolistas afrontan con ilusiones renovadas esta última fase previa al arranque de la competición. Con ganas de eso, de jugarte cosas en el campo, de tener ese gusanillo a la hora de competir. Pues bueno, creo que eso es lo que cualquier futbolista demanda y cualquier futbolista está deseando que llegue. Una alegría y son entrenamientos ya reales de cara a la competición. Poder hacer un partidito 11 para 11 y encontrar sensaciones también es bueno. La Liga en Primera División acabará el 19 de julio y el 2 de agosto concluirá la Segunda División con la disputa de los playoffs de ascenso. La intención de Tebas es que la próxima temporada arranque el 12 de septiembre. Ojo, porque la Liga de Campeones y la Europa League, que se disputa en agosto, podría provocar que equipos como Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla y Getafe prácticamente solapen una temporada con otra. Sobre eso y sobre el aplauso infinito en el minuto 20 de cada partido ha hablado el presidente de la Liga. Hay que ver hasta qué clasificación llegan, esperemos que a la final, ¿no? Y prepararemos pues algún tema especial para ellos, pero para que puedan tener sus jugadores sus correspondientes vacaciones, ¿no? Pero es importante que la competición en general pueda empezar el día 12 de septiembre. Mientras no tengamos gente en los estadios, vamos a estar aplaudiéndoles del minuto 20 con todo grabado en este landing aplausoinfinito.com para que lo oigan los jugadores y también se oiga por televisión en España y en todo el mundo, ¿no? Con 32 años, 33, cuando empecé a caminar por primera vez, entendía la importancia de dar un paso. Te das cuenta de eso, que es lo más importante, lo básico. El resto de las cosas se pueden minimizar. Son importantes, pero no son tan relevantes, ¿no? Lo relevante es estar vivo y para poder hacer cosas. Mientras que estemos vivos tenemos una oportunidad. Estamos encerrados, es para que otras personas tengan la oportunidad de seguir vivos. Ese es el mensaje que nos manda el vallisoletano Ángel Luis Curiel, un surfista paralímpico que está pasando el confinamiento en Valladolid después de proclamarse campeón del mundo en California con la selección española. Ahora Curi, como así se le conoce, busca alternativas para no perder la forma. En unos meses buscará reeditar su título de campeón de España de esta especialidad. La crisis del coronavirus ha provocado que nuestro protagonista haya tenido que cambiar estas playas por esta otra, y este tipo de entrenamiento por otro bien distinto. Ahora son las aguas del río Pisuerga de Valladolid las que acogen cada día a Ángel Luis Curiel, un surfista hemipléjico con ganas de seguir creciendo como deportista. Me meto al río, remo un poquito, veo si puedo hacer algo de apnea, depende cómo esté de claro sucio el agua. Al remar con un brazo y una pierna es más complejo y tengo que tener cuidado por las pozas, las corrientes. Todas las mañanas, nada más levantarme, miro el parque de olas en toda la provincia, porque puedo surfear en cualquier ola de la provincia. Las mejores olas las del Pisuerga, lo tengo muy claro. Entonces me vengo para acá, respiro así como el aire del Pisuerga y ya me meto para agua. Un accidente fortuito hace 8 años en una playa gallega le cambió la vida, un punto de inflexión que le sirvió para ver el día a día con otro prisma. Nada más salir del hospital, una de mis obsesiones fue hacer las paces con el mar. Estar en el agua o en contacto con el agua es lo que a mí me ha dado la energía como para ir avanzando cada vez más, ¿no? Ya tengo un cierto gran mono, por decirlo algo, del mar, entonces bueno, si no lo tengo, pues sustituyo por mi ciudad lo que hay y a disfrutar lo que se puede. Positivismo a pesar del confinamiento. He aprovechado para seguir entrenando físico, he aprovechado para estudiar un poquito más el mar. Cierto es que si esto mismo hubiera pasado con un balcón mirando el mar de fondo, también me hubiera conformado, ¿eh? Es el surfero del Pisuerga, un ejemplo para el deporte y también para la vida.
Bueno, y del río Pisuerga al río Esgueva, pero a las instalaciones del mayor centro de alto rendimiento y tecnificación deportiva de Castilla y León, que hoy ha abierto ya sus puertas. En esta primera fase se ha primado la apertura de los espacios exteriores y algunas zonas interiores, adaptadas, por supuesto, a las medidas de seguridad exigidas. También ha abierto el campo de la Juventud, en Palencia. Y ya saben que en Estados Unidos la tensión racial se ha disparado desde la muerte de George Floyd en Minneapolis. Pues bien, las imágenes que ven corresponden a J.R. Smith. El jugador de la NBA fue grabado en las calles de Los Ángeles propinando una gran paliza a otro hombre. Según la versión de Smith, todo fue porque le rompió la ventana de su camioneta. Tras la muerte de George Floyd, Lewis Hamilton ha alzado la voz en el mundo de la Fórmula 1. Dice que es un deporte dominado por blancos. También Michael Jordan ha manifestado su enfado y dolor. Pide un cambio de leyes para acabar con el racismo. Bueno, y el deporte en Castilla y León está de luto por la pérdida de un joven pero brillante jugador de pádel. El abulense Alejandro Gama ha fallecido con tan solo 17 años. Junto a su hermano gemelo Juan Carlos se había proclamado campeón del mundo con la selección española en el año 2017. Su progresión fue truncada hace unos meses por una enfermedad. Sin duda, es una triste noticia. Con el recuerdo de Alex les dejamos más deporte a las 9 con Javier Mardones. Buenas tardes, adiós.